Gracias, Señor. Tomaremos asiento, por favor. Olivia, esto un poquito más aquí. Amén. Gracias, Señor. Hay muchos que hemos dicho que nuestro hermano Huáscar ha muerto, pero ¿saben qué? Él vive. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vive. Amén. Ha pasado a mejor vida, mejor en lugar de decir ha muerto. Amén. Entonces, y nos gozamos por eso, porque ha pasado a mejor vida. Es como cuando el Señor va donde las hermanas de Lázaro. ¿Y de qué estáis tristes? Le dice, ¿de qué? Pero es que no ve que está muerto, que esto, que aquí, que allá. Si tan solo creyeran que yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, el problema, ¿saben qué es? El problema es la mala enseñanza que hay en el cuerpo de Cristo. Hemos hablado con su esposa y estaba enojada con Dios. Y todos nos enojamos con Dios cuando las cosas no nos salen como queremos. ¿Saben qué? Y decía, pero Él me prometió, Él nos prometió que iba a vivir, que iba a seguir, que iba a vencer esto. Él nos prometió. ¿Saben qué? Ese es el problema, como el caso de Julio Melgar, que declaramos y proclamamos en lugar de orar, Señor, tu voluntad, tu voluntad. Y ese es el problema, que no se enseña bien las cosas. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Dónde nos ha prometido que vamos a vivir toda la vida aquí en la tierra? ¿No? Nuevos cielos, nueva tierra. Esa es su promesa. Vida eterna. Esa es su promesa, eso es lo principal. Dice, ¿qué es la vida aquí en la tierra? Es neblina que aparece por un momento y luego desaparece. ¿Saben qué? Si no tenemos una buena enseñanza, una doctrina correcta, vamos a estar renegando siempre en contra de Dios por cualquier cosa, porque las cosas no nos salen como pedimos. Es como dice la palabra, todo es para Él, todo es para Él. Por Él han sido creado todo, por Él y para Él y en Él. No es para el hombre. Es que se enseña un evangelio centrado en el hombre. Ay, que si vienes al Señor, ay, que te va a dar esto, te va a colmar de bendiciones. Por favor, ¿cuál es la bendición más grande? Es vida eterna. La vida eterna. Y a veces no nos salen las cosas, Dios no funciona. O le decimos, Dios, tú me has fallado, tú no eres verdadero. Ese es el problema, realmente. Y blasfemamos en contra de Dios. Blasfemamos, realmente. ¿Por qué? Porque no conocemos quién es Dios, no conocemos su carácter, no conocemos su naturaleza. Si realmente conociéramos quién es Dios, ¿saben qué? Cuando murió mi mamá, yo tranquilo. Yo lo único, cuando estaba en Estados Unidos, le pedía, Señor, por favor, Señor, dame la oportunidad, dame el tiempo para poder compartir con ella. Ella estaba en cama, estaba postrada con embolia y nos dio la oportunidad y compartimos con ella y ella recibió y cantábamos coritos con ella y es una bendición, una bendición. Dios es fiel, pero cuando murió, yo tranquilo, porque sabía que ella se iba a un lugar mejor. Sí. Y me llama, mi hermano se contagió del coronavirus en Santa Cruz. No les exagero, no les miento. 1.5 años sin salir de su casa, ¿o no? Nadie entraba, ni sus hijas entraban.
dejaban en el portón del garaje, dejaban las cosas y lavaban en alcohol todo. Año y medio. Y ahora contagiado. No sabemos quién y tampoco para qué buscar quién lo contagió, cómo se contagió. Está entubado. Y ayer llamó llorando mi sobrina. Yo le digo, ¿sabes qué? No hay que exigirle a Dios. Si es su voluntad, va a ser un milagro. Si no es el tiempo, se lo va a llevar y lo va a llevar a un mejor lugar. ¿Y cómo reposó y descansó mi sobrina? Era un mar de lágrimas. Y es así. ¿Saben qué? Por mucho que nos escondamos, cuando llega la hora, llega. Como hablamos conforme dice su palabra. Hay muchos que tratan de ocultarse, pero igual, y se han ocultado, igual se han contagiado. No digo que por eso vamos a andar haciendo, miren, es como hay aquí, estaba viendo, hablando sobre la cuestión de la resurrección. Dice, cuando tratamos de escapar de la muerte, o sea, decíamos también antes de que un cristiano no le teme a los hombres ni a la muerte. ¿Por qué? Porque saben a dónde van. Saben quiénes son y a dónde van, ¿no es cierto? Entonces, uno que trataba de escaparse de la muerte, mira, dice, una antigua leyenda habla de un comerciante de Bagdad que un día envió a su siervo al mercado. Al poco rato el siervo volvió pálido y tembloroso, y muy agitado le dijo a su amo, en la plaza una mujer en la muchedumbre me empujó, y cuando volví la cabeza vi que era la muerte la que me había empujado. Me miró e hizo un gesto amenazador. Amo, por favor, présteme su caballo, pues debo salir pronto para evitarla. Iré a Samarra y allí me esconderé y la muerte no me hallará. El comerciante le prestó su caballo y el siervo se fue muy apresurado al galope. Más tarde el comerciante fue a la plaza y vio la muerte en la multitud. Fue con ella y preguntó, ¿por qué espantaste a mi siervo esta mañana? ¿Por qué hiciste un gesto amenazador? No fue un gesto amenazador, dijo la muerte, solo un respingo de sorpresa. Me asombró verlo en Bagdad, pues tengo una cita con él esta noche en Samarra. Sí, dice, sí, todos tenemos nuestra cita en Samarra. Por muchos que nos esforcemos, no se cancelará la cita. Pero esa es la cosa. ¿Saben qué? Dios en su palabra, ¿acaso no dice tiempo para nacer, tiempo para morir? ¿Saben qué? Por mucho que nos escondamos y que tratamos de evadir va a llegar el tiempo. Puede que no sea ahora, amén. Es como mi hermana de 89 años, casi 90 en realidad. Se contagió de COVID y ha salido y está vivita y coleando en Valle Grande. Hemos ido a visitarla. Sus pulmones fueron un poquito afectados y está, pero ha salido. ¿Y quién diría, mi hermano mucho menor, y está así? Así es la cosa. Si somos creyentes, si creemos en la palabra de Dios, debemos vivir eso. ¿No? ¿Me entienden? O sea, pedirle sabiduría al Señor de cómo debemos vivir, pero sobre todo establecidos en su palabra. La anterior semana estuvimos hablando sobre la predestinación y el libre albedrío. Entonces dijimos de que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Que la predestinación tiene que ver con nuestro destino final o algo que se hace de antes de que lleguemos ahí. Entonces, la palabra predestinación viene de dos palabras, dijimos, pre, que significa, habla de tiempo, y destino, predestinación, habla del lugar a donde vamos. Esa es la cosa. Nuestro destino es el lugar a donde vamos. La Biblia habla de dos lugares donde podemos ir, hemos dicho el infierno, el cielo, y cualquiera de esos lugares que vayamos no podemos cancelar el viaje. Tarde o temprano vamos a ir a uno de esos lugares según lo que nosotros creamos. Sea un lugar o el otro es nuestro destino final. La predestinación significa que nuestro destino final
sea el cielo o el infierno, está decidido por Dios desde antes que nazcamos. Desde antes que nazcamos. Desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para buenas obras, ¿no dice? Entonces, no es cuando nosotros decimos, es cuando Dios dice, Él tiene un tiempo para nacer, tiempo para morir. Desde antes que el ser humano viviera, Dios decidió salvar a algunos. ¿Para qué? Para que vayan al cielo y otros mueran, vayan al infierno pagando las consecuencias de sus pecados. Nadie puede decir que Dios es injusto. Vamos a ver. Esa decisión la toma Dios desde antes que nazcamos. Pero la pregunta es, ¿en qué se basa Dios para tomar esa decisión? Ahí entra la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando sobre la autoridad de Dios. Todas las formas de autoridad existen por el mandato de Dios o con su permiso. Todas las demás, hemos dicho que no existen dos poderes aquí en la tierra, el del diablo o el de Dios y el del diablo. No es, el diablo es una criatura. Entonces, el diablo no puede hacer nada, si Dios no le permite hacer algo, nada. Yo no entiendo cómo es esa, que el diablo hizo esto, que el diablo hizo el otro. Por favor, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos quién es Dios? ¿De qué tamaño es nuestro Dios? Si Satanás fuera igual a Dios, no tendríamos confianza ni esperanza de que triunfe el bien sobre el mal. Hemos dicho, Satanás es una criatura, es malvado, pero aún su maldad está sometida a la soberanía de Dios, así como también está nuestra maldad. ¿Dios acaso no es omnipotente? ¿Él no es omnipresente? ¿Él no es soberano sobre toda su creación? Todo lo que pasa, hemos dicho que es con su permiso. Ay, el coronavirus se le escapó. No. ¿Acaso no está haciendo temblar a su iglesia? ¿No está haciendo temblar a las naciones? Dios. Y todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Tienes que leer la palabra si es que dudas. Si algo pasara sin su permiso soberano, entonces no sería Dios soberano. Y si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Tampoco tendríamos garantía de que sus promesas se cumplan si Él no fuera soberano. Si rechazamos su soberanía, entonces quiere decir que somos ateos. Pero como no somos ateos, entonces debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la soberanía de Dios. ¿Sí? Es decir, Señor, no entiendo. Yo le decía, Señor, no entiendo. Huáscar joven, lleno de vida, y una descompensación y murió. Y pasó a mejor vida. Entonces, pero amén, Señor. Yo le decía a mi sobrina, si es la voluntad de Dios y es el tiempo, amén, Señor. ¿De qué lo estarás librando? Tú sabes. Pero amén, Señor, nos sometemos yo no estoy hablando así de otros nomás, sino he visto cómo fue dentro de su soberanía que Dios permitió que mi hermana salga de eso. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. Es como decía la declaración de Westminster, que dice, Dios desde la eternidad, aquí esta declaración la sacaron muchos grandes teólogos, estudiosos de la Biblia, y sacaron una confesión, una declaración sobre una confesión, que dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, las pruebas, las tribulaciones, los terremotos, los tsunamis, todo con propósito. Mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Acaso ustedes no son barro en mis manos? ¿No le dice a Jeremías? Sí. Esta confesión de Westminster confirma la soberanía de Dios sobre todas las cosas.
¿Saben qué? Ay, pero tenemos libre albedrío. ¿Saben qué? La libertad humana y el mal están bajo la soberanía de Dios, en última instancia. Como dice, la cuestión más difícil de entender es cómo un Dios que es totalmente santo y soberano puede coexistir con el mal. ¿Cómo un Dios que es totalmente santo y soberano puede coexistir con el mal? Otra pregunta. ¿Cómo un Dios que es totalmente justo puede haber creado un universo donde esté presente el mal? ¿O es que se introdujo el mal en contra de la voluntad de Dios? Si así fuera, Dios no sería absolutamente soberano. Y si Dios no fuera absolutamente soberano, Dios no sería Dios. Dios preordena todo lo que sucede. No es que lo sorprendió la caída del hombre, lo sorprendió Tito, lo sorprendió. No, todo lo que sucede aquí en la tierra y en el universo ha sido preordenado por Dios. Y por lo tanto la entrada del mal ha sido preordenada por Dios. ¿Ok? Sí. Pero eso no significa que Dios obligara, impusiera el mal a su creación. Dios debe haber permitido que ocurriera. Si no hubiera permitido que ocurriera, entonces no sería soberano. Sabemos que Dios es soberano porque Dios es Dios. Por lo tanto, ordenó la entrada del pecado en este mundo. Entonces, ¿esta fue una mala decisión? No, Dios nunca comete una mala decisión. Esta fue una buena decisión. ¡Wow! ¿Cómo? Eso es para que entendamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites la violencia? Eso no quiere decir que el pecado sea algo bueno, sino que el que Dios nos permita cometer el pecado que es malo, es algo bueno. El que Dios permita, el mal es bueno, pero el mal que Él permite es aún malo. El hecho que Dios decidiera permitirnos pecar no nos libera de nuestra responsabilidad por el pecado. Dios sabía de antemano que desde antes de la fundación del mundo que el hombre iba a caer, iba a desobedecer. Él podía haber evitado que el hombre desobedezca. También Él podía haber escogido no crearnos, sabiendo que el hombre caería. Pero Él siguió adelante y nos creó a pesar de saber que el hombre caería. También Dios sabía de antemano que iba a llevar adelante su plan de redención. ¿Para quién? Para su creación caída. A través de la cual, aquí está por qué permitió el mal. A través de la cual manifestaría su justicia, su amor y su misericordia. Fue un acto del amor de Dios predestinar la salvación de su pueblo. La Biblia los llama escogidos o elegidos, ¿no es cierto? No, nosotros no nos hemos leído, ni quise ni corrí y el Señor me salvó. Yo no entiendo por qué, como te ha salvado a ti, por eso estás aquí. Pero el problema son los que no son escogidos o elegidos para salvación. Pareciera que Dios no es amoroso ni misericordioso con ellos. Pero la pregunta es, ¿saben qué? Para los que dicen, ¿por qué, Señor, solo a uno y al otro no? ¿Hay alguna razón para que un Dios justo deba amar a alguien que lo odia y se rebela todo el tiempo contra su autoridad? Lo que debemos saber es que si la gracia es obligada, entonces ya no es gracia. La gracia es algo inmerecido. Dios siempre se reserva el derecho de tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Hemos visto en Romanos 9, 15 y 16 al 18, luego 20 al 24. Dios no tiene que pedirle permiso al pecador para hacer con él lo que a él le plazca. ¿Por qué? El pecador no escogió en qué país nacería, no escogió quiénes serían sus padres, no escogió nacer con una naturaleza caída.
Eso es la prerrogativa de Dios, el derecho que Dios tiene porque es el autor. Como dice, autoridad viene de la palabra autor. Él es el autor de todo lo que ha creado. Él tiene autoridad sobre todo lo que ha creado y Él puede hacer lo que le plazca sobre toda su creación. Nadie puede decirle que Él es injusto. ¿Por qué no vemos eso para tener un concepto más claro? Romanos 9, 15, 16, luego el 18 y luego 20 al 24. Y aquí esto nos saca bien, nos da la imagen correcta. ¿Ya? Romanos 9, 15 y 16, luego el 18 y luego 20 al 24. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. 18. Porque la Escritura, 18. De manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. 20 al 24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para qué? Para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. 24. A las cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Debemos entender que el Evangelio no se trata del hombre, el Evangelio se trata de Dios. Todo es para su gloria, todo es para Él, por Él y en Él. ¿Ya? Entonces, esos que comparten el Evangelio centrado en el hombre es falsa doctrina, ¿ya? Que Dios te ha creado, sabes que te va a dar mansiones, te va a dar estito, te va a dar el otrito. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Qué es la vida eterna? Conocerte a ti, oh Padre, como el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado y darte toda la gloria. Eso es el todo del hombre. Hemos dicho de Jeremías 27 que dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Jeremías, en otras versiones dicen, me engañaste, oh Señor, fui cautivado, fui como que me has metido en esto y ya no puedo escaparme. Como dice Jeremías, no invitó a Dios a seducirle, pero la pregunta continúa, ¿por qué salva Dios solo a algunos? La única respuesta que podíamos dar es no sabemos por qué. Lo único que sabemos es que Dios no está obligado a salvar a nadie. Si Él escoge salvar a algunos, eso no lo obliga a salvar al resto. Esa es la prerrogativa de Dios. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios no trata a todos los hombres por igual. Hemos dicho también, Dios se le apareció a Moisés de una manera que no se le apareció a Murabi. Dios le dio a Israel bendiciones que no le dio a Persia. Cristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco de una manera que no se le manifestó a Pilato. No pareciera justo que Dios escogiera a algunos para mostrar su misericordia mientras que otros no la reciben. Para entender esto debemos estar conscientes que todos los hombres son culpables de pecado a los ojos de Dios. Amén. Entonces nos vamos a la prédica ahora. Eso es para poder entender. Vamos a seguir hablando sobre la predestinación y el libre albedrío ahora. ¿Saben qué? Hay muchos en la iglesia de Cristo que dicen, si Dios ha decidido nuestro destino desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hubiéramos nacido, entonces esto quiere decir que nuestras elecciones o libre albedrío no tienen sentido, o es que hacemos las cosas como robot. ¿Qué creen ustedes? ¿Hacemos las cosas así como todo lo que Dios ordena? No. Para aclarar la relación, escuchen, la relación que existe entre la predestinación y el libre albedrío, debemos saber primero qué es el libre albedrío.
¿Quién me puede decir qué es el libre albedrío? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Hay alguien? ¿Ah? ¿Perdón? No hacer lo que uno quiera. ¿Saben qué? Jonathan Edwards es uno de los teólogos más grandes y predicadores más grandes que ha existido del 1700, de los puritanos. Él dice que el libre albedrío es la mente escogiendo. Dios nos ha dado una mente y una voluntad. ¿No ve que por eso dice, algunos son muy voluntariosos de los niñitos? Ese niñito es de voluntad firme, dice. Y casi todos en realidad somos de voluntad firme. ¿No ve? ¿Qué quiere decir? O sea, lo que decía Jonathan Edwards, la mente escogiendo. Esto quiere decir que nuestras elecciones o libre albedrío tienen su fundamento en lo que nuestra mente aprueba o rechaza. En lo que nuestra mente aprueba o rechaza. Con la mente nosotros decimos, no, esto está bien, esto está mal, esto voy a hacer. Bueno, en realidad, si tenemos una naturaleza caída, siempre nuestro camino de continuo al mal, siempre escogiendo mal. Ay, pero entre los no cristianos hay algunos que hacen bien. Sí, pero ¿cuál es la motivación? Y Dios la considera pésimo. Es pecado para Dios. No es cristiano, pero ¿cuál su motivación? ¿Lograr los aplausos del hombre para que digan, qué honorable es ese hombre? ¿La motivación ha sido glorificar a Dios o glorificarse a sí mismo? ¿Saben qué? Eso habla de la corrupción, no es corrupción total. Hay ciertas, en cierto sentido, como que el hombre quiere hacer cosas buenas, pero para ganarse su prestigio. Y si la motivación no es glorificar a Dios, ¿saben qué? De nada sirve. Y es pecado hacer cosas buenas. La pastora vio una charla, un entrevistador famoso en Estados Unidos, estaba entrevistando a un predicador evangélico y a un sacerdote. Y bueno, el evangelio le dice, todo es a través de Cristo, digamos, todo es para la gloria de Dios, digamos, ¿no? Y ese es el propósito del hombre. Y el cura dice, no necesitamos a Cristo hablando sobre ir al cielo. Le dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es a través de Cristo. Y el sacerdote le dice, no necesitamos a Cristo para ir al cielo, es nuestras obras lo que nos va a llevar al cielo. ¿Qué tal? Entonces, nuestras obras dice que son como trapos de inmundicia si no es para glorificarlo a Él. ¿Sí? Como dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Nuestras elecciones tienen su fundamento en lo que nuestra mente aprueba o rechaza. Nuestras inclinaciones y motivaciones están dirigidas, ¿por qué? Por nuestra mente. Por nuestra mente. De esto podemos decir que el libre albedrío es la capacidad de escoger lo que queremos. Tenemos libre, como decía, lo que le place, decía Iván, escogemos como nos da la gana, ese es el libre albedrío. Pero vamos a ver después por qué llegamos a los caminos del Señor, cómo es la cosa. Entonces, es para tener una idea de, pero es que tenemos libre albedrío. Nosotros los humanos somos criaturas de muchos deseos y antojos, ¿o no? Muchos deseos y antojos. Pero nosotros los cristianos, escuchen, escogemos o elegimos según nuestras inclinaciones o motivaciones más fuertes en determinado momento. Nosotros los cristianos escogemos o elegimos según nuestras inclinaciones más fuertes
en determinado momento. ¿Y qué del pecado? Miren, nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón. ¿De qué? ¿De obedecer a Cristo o no? Si somos cristianos tenemos que tener un deseo ¿de qué? De obedecer a Cristo. Amamos a Cristo y queremos agradarlo. Pero en determinado momento pecamos. ¿Y por qué pecamos? Si hay en nuestro corazón ese deseo de agradar a Dios, hay ese deseo de obedecer a Cristo, sus mandamientos. El que me ama obedece mis mandamientos, ¿acaso no dice? ¿Saben qué es el problema? ¿Por qué pecamos? La verdad es que en el momento del en el momento de pecar, amamos más o como que somos más atraídos hacia el pecado en lugar de obedecer a Cristo. O sea, nuestros deseos son más fuertes hacia el pecado que el deseo de obedecer a Cristo. Deseamos el pecado. Es por eso que Pablo decía en Romanos 7:19, veamos, Romanos 7:19, porque no hago, miran, Pablo era seguidor, era cristiano, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hago. No hago el bien. ¿Es por qué? Porque en ese momento como que somos atraídos más hacia el pecado. Nuestros deseos son más fuertes hacia el pecado que el deseo de obedecer a Cristo. Esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Es por eso se me fue, perdón. Todos, ¿saben qué? Todos tenemos deseos de huir del pecado, pero nuestros deseos no son constantes, cambian. Las tentaciones aparecen con el cambio de nuestros deseos y apetitos. Entonces hacemos cosas que no querríamos hacer. Nosotros los cristianos vivimos en un campo de batalla de deseos conflictivos. El bien y el mal, ¿no ve? Hay como el diablito y el angelito. Así, es un campo de batalla de deseos conflictivos. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero por eso es el que el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A qué se refiere la vida que habla Jesús? Al viejo hombre, esa vieja vida, ese enemigo que vive dentro de nosotros y el que nosotros socapamos, permitimos que viva ahí. Pero el Señor dice, debes negarte a ti mismo, debes morir cada día para dar lugar al espíritu o a la carne. Y ahí está la palabra, obediencia a la palabra, que es lo que salva a nuestras almas, dice. A nuestras almas, porque el espíritu es salvo en el momento de la regeneración. Pero el alma empieza el proceso de salvación en el momento que nos convertimos. Y es un proceso que dura toda la vida. Esa vida se refiere a nuestro propio ser, al viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado, ¿no dice? ¿Y cómo hago para despojarme del viejo hombre? Muchas veces decimos, Señor, llévanos a madurez. ¿O no, Iván? Hemos orado miles de veces. Quiero ser maduro, Señor. Quiero ser un hijo tuyo, un hijo maduro, que realmente te sientas complacido con mi vida. ¿Y saben qué?
¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez? ¿Qué es el crecimiento cristiano? Es el fortalecimiento de los deseos de agradar a Cristo y el debilitamiento de los deseos de pecar. Esa es la madurez. Esa es la madurez. Si vivimos en la carne, niños, no hay cristianos carnales o no son cristianos directamente. Sí. Se está debilitando en ti, estás luchando porque sea debilitado el deseo de pecar en tu vida, en nuestras vidas. Estamos luchando. Estamos luchando para que haya ese anhelo, ese deseo de agradar a Dios, que nuestros deseos sean fortalecidos de obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo llamaba la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Saben qué? Hemos dicho que tenemos una voluntad, tenemos una mente. ¿Y qué es la voluntad? Es una capacidad natural, que nos ha dado Dios. ¿Para qué? Para hacer elecciones. Tenemos todas las facultades necesarias para hacer elecciones. Ese es el libre albedrío. Tenemos una mente y una voluntad. Tenemos la capacidad natural de escoger lo que deseamos. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Escuchen, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué hago el bien hago el mal que no quiero y no el bien que quiero? ¿Por qué? Nuestro problema, según la Biblia, está en la naturaleza de nuestros deseos. Jonathan Edwards dice que el problema del hombre con respecto al pecado está en la falta, estábamos hablando del hombre caído, en la falta de la capacidad moral. El hombre no puede salvarse a sí mismo, imposible. No está en el hombre, como decía, no, igual voy al cielo, yo me voy a salvar, total mis obras me van a... Macanas. Está en contra de la palabra, eso es satánico. Sí. Es la falta de la capacidad moral. Antes de que una persona, escucha, pueda hacer una elección que agrade a Dios, hemos dicho que hay personas que tratan de hacer obras muy nobles, digamos, pero nada, eso Dios es inmundicia para Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido hecho con una motivación correcta. Eso decíamos. Si una persona quiere hacer algo para agradar a Dios, debe tener primero ese deseo de agradarlo. Si una persona desea tener un encuentro con Cristo, imposible a una persona que está caída, no. O sea, es como, a ver, párate un ratito. A ver, hermanita, venga, va a recibir al Señor. Atrás tu mano. Ya, diga que sí. Sí, dice, sin sentir nada, sin que Dios le dé esa capacidad. Ay, la iglesia llena de carnales ahí. Entonces, ¿qué es eso? ¿O no? Sí. Solo Dios da la capacidad, esa capacidad moral para hacer las cosas que Dios quiere que haga. Entendamos eso. No puede tener un encuentro con Cristo si primero Dios no pone en él ese deseo. Él no desea buscarlo, no desea el evangelio. Pero si le hablo una y otra vez, le doy con la Biblia y nada. Solo Dios pone en él ese deseo, ¿no? Entendamos, por favor. ¿Cómo puede el hombre escoger el bien si no tiene ese deseo de hacer el bien? Dios es el que pone ese deseo en el hombre de hacer el bien. Si el hombre caído no tiene el deseo de buscar a Cristo, no lo va a buscar nunca. Va a tener ciertas cosas religiosas, pero hasta ahí nomás.
Ay, pero si va a la iglesia, pero su vida, dice que los conoceréis por sus frutos. ¿Saben que si no conocemos de Dios, vamos a crear un Dios a nuestra imagen y no a la imagen de Dios? Ese es el problema. Todo el problema del debate sobre la predestinación y el libre albedrío está en lo siguiente. ¿Tiene el hombre caído algún deseo natural por Cristo? ¿Tiene el hombre caído algún deseo natural por Cristo? Jonathan Edwards responde con un rotundo no, nunca, never. No tiene. ¿Sabes qué? Es como ir al cementerio y decirle, pero mira, si esto... No, muerto está ciego, cegado por el diablo. No tiene ningún deseo natural por Cristo. Con la caída, escucha, con la caída de Adán y nosotros estábamos en él, perdió ese deseo original por Dios, perdió el deseo de tener un encuentro con Cristo, perdió esa capacidad moral para acercarse a Dios, para escoger a Cristo. Para escoger a Cristo, el pecador debe tener primero un deseo de escoger a Cristo, por favor. Dios es el que pone en él ese deseo. Y si Dios no pone en el hombre caído ese deseo, el hombre nunca va a poder escoger a Cristo. Sin ese deseo va a rechazar el evangelio. ¿Por qué? Porque no lo desea. Porque el hombre caído es esclavo del pecado. ¿Y saben qué? El hombre caído, si no reconoce que está en un estado caído, no va a poder reconocer que es pecador. Y si no reconoce que es pecador, tampoco va a poder ir a Cristo, lo va a poder reconocer a Cristo como su Salvador. Es como estábamos viendo de un predicador famoso que estaba predicando, bueno, y viene la esposa de un señor que estaba en su casa en el sótano, estaba ahí agarrado de una pilastra. Me estoy yendo al infierno, me voy, me ardo, estoy ardiendo. Ay, Señor, hace calor, ay, me estoy ardiendo. Y la esposa le dice, venga, pastor, venga, lo lleva a su casa. Y el pastor, bueno, lo ve ahí, ay, estoy ardiendo, siento que me voy al infierno, así. Y el pastor, bueno, siento que me estoy quemando y soy pecador. Y dice que, bueno, el pastor, la esposa le dice, pero haga algo, pastor, mire cómo está mi esposo. Dejemos que se cueza un poquito más. Es así, es la convicción del Espíritu Santo, sí, pero nosotros que con una oracioncita queremos, ya, y sigue su vida igual, por favor, por favor. Si es esclavo del pecado, si está ciego, solo la convicción, lo que debemos orar porque el Señor toque su vida, porque el Espíritu Santo ponga convicción de pecado, justicia y juicio. El hombre, si no reconoce que está en ese estado caído, ¿cómo va a saber que es pecador? Como decíamos. Y si no reconoce, ¿para qué necesita a Cristo? Si no reconoce que yo no soy pecador, no fumo, no bebo, no digo malas palabras, no necesito salvación. Hago buenas obras. Si voy al cerro una vez al año latigueándome así, ay, soy salvo. Por favor, por favor. Debemos conocer quién es nuestro Dios, lo que hace. ¿Saben qué? Cuando yo veo a una persona cayendo, le digo, Señor, 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 misericordia, Señor.
que pueda conocerte. Si está en tu voluntad, Señor, amén. Que pueda tu espíritu poner convicción de pecado, justicia y juicio, Señor. Si Dios no trae el arrepentimiento, ¿por qué Él pone en nosotros el arrepentirnos? Aceptar la condición caída es el primer requisito para ir a Cristo. Si no reconocemos que somos pecadores, ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿O no? La verdad, ¿para qué necesitamos? Si creemos que por obra somos buena gente. ¿Cuántas veces decimos, ay, si es buena gente, uy, buenísima gente? ¿Saben qué? Es más pecador que Hitler, ese buenísima gente, si no lo hace para la gloria de Dios. Es duro hablar así, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque nos confronta de cuántas tonteras hemos hecho, aún como cristianos, como pastores, como todo, es la verdad. ¿Cuál es el primer pecado? Perdón, estoy como, ¿cuál es el caballo blanco de Melgarejo? ¿Qué color es el caballo blanco de Melgarejo? Dijo, amarillo. ¡No! ¿Cuál es el pecado original? ¿Quién me puede decir? El pecado original, ¿cuál es? ¿Qué es el pecado original? ¿Es el primer pecado cometido por Adán y Eva? ¿Sí? El pecado original. ¿Saben qué? El pecado original no es el primer pecado cometido por Adán y Eva. Es la consecuencia de ese pecado, de ese primer pecado. Es el castigo dado por Dios por ese primer pecado, el cual es la naturaleza corrupta, naturaleza pecaminosa. Eso entró después de la caída. No fue la desobediencia esa, sino la consecuencia de esa desobediencia. Con la caída perdió su naturaleza original y vino la naturaleza corrupta o naturaleza pecaminosa. Y de esa naturaleza pecaminosa es lo que nacen todos los demás pecados. De ahí es donde surgen todo, el orgullo, la violencia, la carnalidad, el adulterio, de ese pecado original, de esa naturaleza, de ahí surgen todo. Y cómo, si tenemos en estado caído, tenemos libre albedrío, si estamos en un estado caído, tenemos libre albedrío, pero podemos escoger algo bueno si el hombre natural no tiene ningún deseo de agradar a Dios, ¿no ve? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para que hagamos? Fuimos predestinados de antes de la fundación del mundo para buenas obras. Y para que hagamos buenas obras que agraden a Dios, esas buenas obras, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios? Iván, por favor.
Al otro día estaba en la misma, haciendo lo mismo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? No había la convicción del Espíritu. Es como yo les decía la anterior semana, entré a la iglesia y a la fuerza, en cierto sentido, creyendo que era la fuerza, le di arrastrado, esa es la palabra, en Estados Unidos. Y ella me dice, pero vamos, mira, que es tan lejos, llévame, que aquí, que allá, ya vamos. Y yo dije, media hora voy a manejar para venir a recogerla, mejor me dice, entra, me dice. Era una escuelita que alquilaba el pastor Gibson. Y entro a la iglesia y ni a escuchar el mensaje, en el último asiento bueno, la cosa es que, y el pastor dice, el Señor me muestra que hay una persona que quiere recibir al Señor. Y yo, agarrado así, pues estaba así. Nadie miraba, todos estábamos con el rostro inclinado. Y así estaba yo, así para que oigan. Bueno, la cosa es que levante, no, dije, ya me están lavando el cerebro, no, les exagero, en fracciones de segundo he visto mi vida así, toda mi vida, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué esto? Así, como en película, y levanto la mano, parece menos, pues, ¿quién va a querer? Arrastrado, y un llanto, y aquí estoy todavía. ¿Eso era del Espíritu o no? Fui seducido por el Señor. Esa es la cosa. El hombre natural no tiene ningún deseo por Dios. ¿Por qué? Porque con la caída perdió todo ese deseo por Dios, perdió la capacidad moral y en su lugar entró esa naturaleza corrupta. Dios es el que pone en el hombre ese deseo, en su corazón. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en su corazón, porque si no el hombre no va a poder escoger a Cristo. Sin ese deseo va a rechazar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no lo desea. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué peca? ¿Por qué peca? Porque está en su naturaleza. Antes de la caída, el pecar no estaba en su naturaleza original. Con la caída su naturaleza cambió. Es por eso, escuchen, esto no, como que nos va a hacer. Es por eso que la Biblia dice que el hombre nace en pecado, ¿o no? En pecado me concibió mi madre, ¿no dice? Ay, pero si es tan bueno, ¿cómo? Si parece un angelito. Ay, por favor. ¿Acaso no dice que por naturaleza es hijo de ira, que su camino es de continuo al mal? Salmo 51:5. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado todos hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. Antes de la caída, el pecar no estaba en la naturaleza original del hombre. Con la caída su naturaleza cambió.
hay mucha confusión e ignorancia, escuchen bien. En la iglesia de Cristo estamos hablando, afuera todo es confusión e ignorancia, pero en la iglesia de Cristo también hay confusión e ignorancia cuando decimos que aún los recién nacidos son culpables de pecado. ¿Qué? ¿Dónde está la bebé? ¿Pueden traerla? Mira ese angelito. Miren ese angelito hermoso. Hay confusión mostrándole. Mira, ¿quién va a decir que es pecadora? ¿Quién? ¿Saben qué? Hay mucha confusión e ignorancia. En la iglesia, cuando decimos que aún los recién nacidos nacen en pecado. Pero muchos dicen, pero si son tan inocentes, nunca han pecado. Efectivamente, nunca han cometido un pecado deliberado, pero aún son culpables del pecado original. ¿Acaso la mamá de Valeria le dice, hijita, como eres, tienes una naturaleza así, ñañay, vas a obedecer todo? No, manipula. Quiere estar en los brazos. ¿De dónde eso? ¿De dónde? ¿Y sabe dónde va a manipular? Ah, lo mira. Ahí está. Así. ¿De dónde? ¿Dónde ha aprendido eso? Ha nacido con esa. Entonces, es por eso que dice, enseña al niño los caminos de Dios mientras es niño y en grande no se va a apartar más de él. Eso es. Hasta que él tenga su propia relación con el Señor. Sí. ¿Saben qué nos libra de ese pecado original? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Antes de nacer de nuevo teníamos libre albedrío. No perdimos el libre albedrío, pero no podíamos liberarnos del poder del pecado. Éramos esclavos del pecado, es lo que yo les decía. Pero yo ya no quiero hacer eso. No. A lo mismo, como dice, como la burra al trigo. Porque éramos esclavos del pecado. La persona que nace de nuevo, ¿saben qué? La persona que ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, puede pecar, pero ya no es esclava del pecado original. Ya no es esclava puede pecar. ¿Y quién ha dicho que los cristianos? Ay, pero si es cristiano, puede fallar, pero ya su vida no es un pecado constante, digamos. Sí. Su vida puede no ser perfecta, pero ya no es esclava del pecado. Es por eso que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero antes no podíamos liberarnos del poder del pecado, éramos esclavos. Pero ¿saben qué? Hemos sido liberados. He sido liberado. Porque dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dale un aplauso al Señor. Y eso no significa que su vida sea perfecta. Va a fallar, pero ya no es un constante pecado su vida. Vamos a ver lo que dice Jesús sobre lo que tan abusivo el Iván me ha arrastrado. ¿Qué dice Jesús sobre la capacidad moral? Juan 6:65. ¿Qué dice Juan 6:65? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno no es
no es que tú los empujes a las personas. Ninguno puede venir a mí, ninguno puede ser cristiano que si no le fuere dado del Padre. Esa palabra dado es arrastrado, si no le fuere dado del Padre. No es imposible que un ser humano venga a Cristo si Dios no le da esa capacidad. El hombre no puede hacerlo en sus propias fuerzas, no es en religión, no es haciendo esto, haciendo el otro. Solo Dios da esa capacidad. ¿Y cuál es el tipo de ayuda que ese hombre caído necesita? La respuesta está en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, no le arrastrare. Ninguno puede ir a Él si no es arrastrado. ¿Qué significa que el Padre traiga a las personas? Significa que no podemos ir a Cristo sin ser llamados. Ahí está la predestinación. Juan 3:3 que dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de que una persona pueda escoger a Cristo, ya lo hemos dicho, su corazón tiene que ser transformado. Debe nacer de nuevo. Y no es pues que en años, sino Dios, y les daré un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que me conozcan, para que me obedezcan, ¿no dice? Sí. Y ese corazón perverso es del hombre caído, y el nuevo corazón es del que nace de nuevo. Para que me obedezcan, dice, para que me busquen, para que me amen. Hay congregaciones en el cuerpo de Cristo, que es triste decirlo, que dicen que las personas caídas, escuchen, escogen primero a Cristo y luego nacen de nuevo y luego entran en el reino de Dios. Pero eso no es correcto. Porque una persona caída no puede creer primero y luego nacer de nuevo y luego entrar en el reino. ¿Cómo puede alguien escoger el reino si no ve? ¿Cómo puede alguien entrar en el reino si no nace de nuevo? Jesús, en el pasaje ese que leíamos, le decía a Nicodemo que si quería entrar en el reino de Dios era necesario nacer de nuevo. ¿No? ¿Acaso no le dice? Pero Señor, ¿cómo quieres que yo pueda entrar nuevamente al vientre de mi madre, ya siendo grande? Y Dios le dice, todavía estás en la carne, carnal. Le dice así a Nicodemo. Y Nicodemo estaba todavía en la carne. Él tenía que nacer de nuevo. Y dice, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A Nicodemo le era necesario nacer del Espíritu. Es como de un día para otro, como yo les decía el anterior, entré como diablo a la iglesia y salí como un angelito. Así es. ¿Saben qué? Y cuando uno está en la carne, no puede hacer nada, porque la carne solo puede producir carne. La regeneración está antes que la fe. ¿Somos salvos por fe? No, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Sí.
antes de nuestra regeneración, o sea, que generar de nuevo, hacer de nuevo. Por eso dice, ¿no ve la palabra? Nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Antes de que nazcamos de nuevo, nuestra naturaleza estaba tan corrupta, el poder del pecado era tan grande en nosotros, que era imposible que vengamos a Cristo. Era imposible. Si Dios no hubiera hecho esa obra sobrenatural que ha hecho en nosotros, cambiando nuestro corazón, nunca hubiéramos venido a Cristo. ¿Saben qué? No creemos primero para nacer de nuevo, sino que nacemos de nuevo para poder creer. Es por eso que Jesús dijo que nadie tiene la capacidad de ir a Él sin que Dios le dé esa capacidad o traerle. El hombre caído es carne y el hombre en la carne no tiene nada que pueda agradar a Dios. Romanos 8, 7 al 9, ya estamos terminando. Romanos 8, 7 al 9, veamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros, aquí está. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. ¿Quiénes son los que viven en la carne? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que distingue a una persona que vive en el Espíritu y una persona que vive en la carne? ¿Qué es lo que? La morada del Espíritu Santo en esa persona. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Los que viven según la carne no han nacido de nuevo, así como tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios, ni agradar a Dios. El hombre caído no tiene la capacidad moral para ir a Cristo, por más que chille, ni va a tener deseos. No siente ningún deseo por Cristo. Solo la gracia de Dios obrando en su corazón puede llevarlo a la fe en Cristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Podemos decir, ay, pero yo lo sabía, por favor. Vivíamos, realmente teníamos ese concepto claro y Dios mostrándonos que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados y que Dios ha hecho una obra en nosotros para que realmente podamos venir a Él. Y cuán agradecidos estamos. ¿Qué hicimos? Nada. Merecíamos la muerte, merecíamos el castigo, merecíamos el infierno. Y Dios en su misericordia, en su bondad, nos ha traído a su reino. Y ahora vemos, ahora podemos escoger. Podemos pecar, muy rara vez, pero ya el pecado no es algo continuo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Líbranos de falsos preconceptos, Señor. Líbranos de nosotros mismos, Señor, de querer, Padre Dios, torcer tu palabra, Señor, para nuestros propios fines, Dios. Tú llamas pecado lo que es pecado, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a obedecerla, Dios, que es lo único que puede transformar nuestras almas, Señor.
Por favor, Señor. Ya no tenemos esa voluntad natural, esa mente natural, dice que nos ha sido dado, Señor, la mente de Cristo, Señor. Y así como tu Hijo aquí en la tierra, Señor, te decimos, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Solo la tuya, que es buena, que es perfecta, Señor. Es agradable, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, haznos entender que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas. Por favor, Señor. Tú reinas, Señor. Tú estás en el trono. Tú eres soberano, Dios. Tú eres todopoderoso, Dios. Que se cumpla la obra en nosotros, Señor. Que podamos ser realmente hijos maduros, Señor. Hijos maduros, Señor. Aferrarnos a tu palabra, Señor. Del cual puedas estar orgulloso de nosotros, Señor, porque hacemos tu voluntad, Padre. Tu complacencia deseamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.